Encantados se encuentren por acá presente en esta sesión correspondiente al día 28 de enero de 2025, mis alumnos de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y el público en general, en esta su asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar perfectamente en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban para que conozcan mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal. Bueno, en la sesión anterior, antes de empezar a abordar la individualidad de las pruebas personales y circunstanciales, que son fundamentalmente la confesión y el testimonio, yo quería, como resulta que esta es una de las pocas materias procesales en vuestra especialidad, en ciencias penales y criminológicas, hacer un andamiaje de las oportunidades probatorias, de las oportunidades de promoción probatoria en el proceso penal venezolano. Es decir, antes de ir a abordar la individualidad de la prueba, de esas pruebas, de las pruebas personales y circunstanciales, ubicarnos en el contexto de las oportunidades de promoción probatoria. En las sesiones anteriores, que la pueden encontrar ustedes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, ya habíamos ubicado las oportunidades de promoción probatoria en la fase preparatoria del proceso penal venezolano, es decir, todo lo que estaba vinculado a la llamada flagrancia, la posibilidad de hablar de pruebas en la audiencia de imputación, de las pruebas que pudieran acompañar a la denuncia o las que pudieran acompañar a la querella. Ahora vamos a referirnos en las oportunidades netas de promoción probatoria que se ubican en la fase intermedia y en la fase de juicio del proceso penal venezolano. En la medida de lo posible, yo me estaré refiriendo a el llamado periodo intermedio del proceso penal venezolano. Perdón, me estaré refiriendo al procedimiento ordinario, lo que quise decir del proceso penal venezolano. Entonces nos encontramos en ese periodo intermedio. ¿Qué fue lo que ocurrió hasta ahora? Lo que ocurrió es que se realizó una audiencia de imputación que pudo haber sido en sede fiscal o que pudo haber sido en sede jurisdiccional. Haber sido en sede jurisdiccional significa que aquí el conocimiento de la comisión del delito fue un conocimiento de la comisión del delito flagrante, o se trata de la ejecución de una orden de aprehensión, o se trata de un delito menos grave, aquellos delitos que están descritos en los artículos 374 del Código Orgánico Procesal Penal, para que esa audiencia se pudiera haber realizado en sede judicial. Si por otra parte no se trató de una audiencia que se realizó en sede judicial, sino que se realizó en sede fiscal, bien sea porque se inició el conocimiento del delito por el llamado conocimiento oficioso, se supo las resultas del delito, pero no se supo quién lo había cometido, y más bien eso conllevó a la necesidad de una investigación a los fines de una individualización y finalmente a los fines de una imputación. Entonces esa audiencia se realizó en sede fiscal, o bien sea que se trata de alguien que haya sido denunciado o alguien que haya sido querellado. Resulta que en el caso de la denuncia no hubo la desestimación de la denuncia, sino más bien se admitió ella, pero surge la necesidad de la imputación. Y en el caso de la querella, aunque hubo una admisión de la querella por parte del Tribunal de Control, esa remisión que se hace con posterioridad de la querella ante el fiscal superior, y el fiscal superior asignando el conocimiento de la causa a un fiscal subalterno, le conduce a dicho fiscal subalterno en la necesidad de la imputación, luego de haber estado de acuerdo con la admisión de la querella que realizó el juez de control. Esa imputación va a ser en sede fiscal. Recuerden que esa imputación en sede fiscal, conforme lo establece pues el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal y la sentencia 754 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, si no se puede dar esa
si no puede darse la comparecencia del notificado a la audiencia de imputación en sede judicial, en sede fiscal, perdón, es lo que conlleva al fiscal del Ministerio Público a solicitar la orden de aprehensión ante un tribunal de control que sea competente, es decir, un tribunal de control del circuito en donde se haya realizado el delito, un tribunal de control de la materia o un tribunal de control competente en razón de la persona, bien sea que se trate del sistema penal de responsabilidad de adolescente, o se trate de la jurisdicción de violencia de género, o se trate de la jurisdicción militar. Entonces, la ejecución de la orden de aprehensión solicitado ante el Tribunal de Control va a conducir, pues, evidentemente a la presentación de este ordenado en aprehensión ante el Tribunal de Control, que sea el Tribunal de Control competente. A fin de cuentas, entonces se realiza la audiencia de imputación. Esa audiencia de imputación, ya no quiero referirme mucho a ella porque ya lo hice en la sesión pasada, va a tener muchas finalidades, una finalidad de carácter cautelar. Es allí donde se puede dictar la medida judicial preventiva, privativa de libertad, conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, o se pudo haber dictado la medida cautelar sustitutiva, conforme al artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, pudo haberse adoptado una decisión de carácter procedimental, es decir, adoptarse cuál es el procedimiento, referirse, decidirse con respecto a cuál es el procedimiento que se va a adoptar a renglón seguido, si se va a adoptar por el procedimiento ordinario o si o tratándose de un delito menos grave, bueno, declinándose la competencia ante el Tribunal de Control de Instancia Municipal porque se tratara de un delito menos grave, o si se conoció el delito por vía de la flagrancia y el fiscal del Ministerio Público está solicitando el procedimiento por flagrancia, bueno, así lo acuerda el Tribunal de Control. El Tribunal de Control no podría negarse a calificar el procedimiento por flagrancia si así es solicitado por el fiscal del Ministerio Público y realmente el delito se cometió, es en condición flagrante. Entonces, allí, habiéndose calificado el procedimiento abreviado por flagrancia, se remitirán las actuaciones directamente a la oficina distribuidora de causa para que esa oficina distribuidora de causa presente las actuaciones ante un tribunal de juicio. Y allí, ante ese tribunal de juicio, el fiscal del Ministerio Público presentará su acto conclusivo. Es decir, esa fase preparatoria tendríamos que conlleva una doble investigación. Una investigación que pudo haber sido previo a la imputación, una investigación que pudo haber sido previo a la decisión cautelar o una investigación que sea posterior a la investigación, a la imputación o a la decisión cautelar. Recordemos que dependiendo de la decisión cautelar, si lo que se dictó fue una medida privativa, preventiva de libertad, bueno, todavía le restarán a ese Ministerio Público 45 días para seguir investigando, los 45 días desde la aprehensión, entonces cuando se conlleva la necesidad de la presentación del acto conclusivo. Si por el contrario lo que se dictó fue una medida cautelar sustitutiva, bueno, entonces conforme al artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, se tendrán hasta 6 meses y hasta puede haber la posibilidad de la prórroga que se describe en el propio 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal para la presentación del acto conclusivo, porque la fase preparatoria del proceso penal no puede ser infinita, tiene que ser finita, si precisamente conforme lo establece los artículos 282, 283 del Código Orgánico, la fase preparatoria sirve para encontrar los elementos de convicción que sustenten nada menos que el convencimiento fiscal. Si el convencimiento fiscal es de carácter positivo, bueno, el fiscal del Ministerio Público presentará la acusación, porque son varios los actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Por cierto, que hay algunos que pueden estar vinculados al tema probatorio.
Esos actos conclusivos de la fase preparatoria, en primer lugar, será el archivo fiscal. En el archivo fiscal cesa, bajo mi criterio, bajo mi humilde criterio, no solamente cesa la condición cautelar, sino que cesa la condición de imputación. Yo asimilo un tanto, equiparo un tanto en una especie de semejanza in bonam parte, ¿ok? Una analogía in bonam parte de lo que se establece en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal, lo atinente a el 297, en lo atinente al archivo judicial, en donde se establece que cesa la imputación y cesa la condición cautelar. Entonces, evidentemente, esa solicitud de archivo fiscal, que es lo que me importa frente al tema probatorio, va a tener que ver precisamente con el tema probatorio. No se trata de una promoción probatoria, obviamente, no es una oportunidad de promoción probatoria, no lo podríamos ubicar en el elenco que nos convoca la clase de hoy, sino que precisamente ante la ausencia de prueba, ante la ausencia de una prueba que se sabe que existe, pero que ahorita no está en el proceso, pero se sabe de su existencia, entonces hay una probabilidad, hay un margen certero de poder recabar esa prueba, es precisamente por lo que se decreta, el fiscal del Ministerio Público que está conociendo la causa decreta el archivo fiscal. Recuerden que los jueces dictan autos y sentencias conforme al artículo 157 del COP. Los fiscales decretan decreto de orden de inicio, decreto de reserva de las actuaciones, decreto de archivo fiscal. Este fiscal del Ministerio Público ha decretado el archivo fiscal y bueno, cesa la condición de imputado y cesa la condición cautelar. Si en algún momento ese fiscal del Ministerio Público encuentra esa prueba, bueno, entonces tendrá que solicitar una reimputación, porque a mi modo de ver, el archivo fiscal conduce a una desimputación. Quizás algún sector de la doctrina, la jurisprudencia no lo ha tratado, algún sector de la doctrina pudiera no estar de acuerdo conmigo en cuanto a que cesa la imputación. Entonces, si ese sector de la doctrina y si ustedes comulgan con ese sector de la doctrina en donde se dice que no está de acuerdo con el cese de la imputación, bueno, entonces sencillamente el juez de control, el juez de control podrá recibir la acusación por parte del Ministerio Público, pero yo creo que antes de haber recibido esa acusación por el encuentro de la prueba, tendría que haber un acto de reimputación, porque, bueno, porque no es poca cosa lo que ha ocurrido, nada menos que se presentó ese acto conclusivo en la cual el Ministerio Público manifestó que actualmente no tenía convencimiento ni positivo ni negativo. Si hubiese un convencimiento negativo, bueno, hubiese solicitado el sobreseimiento. En todo caso, lo que quiero mencionarle con respecto al ofrecimiento probatorio es que no tiene que ofrecer ninguna prueba, sino que sencillamente obtiene dicha prueba y con dicha prueba, bueno, sustentará su nuevo acto conclusivo que podrá ser la acusación. Pero de nuevo, recuerden, bajo mi criterio, tendría que existir previamente un acto de imputación. Luego, nos encontramos como acto conclusivo de la fase preparatoria la solicitud fiscal de sobreseimiento. Nótese que estoy hablando de la solicitud fiscal de sobreseimiento. Hay que distinguir entre el sobreseimiento solicitud y el sobreseimiento decisión. Evidentemente que el sobreseimiento decisión se dicta a través de una sentencia, porque así lo establece el 157 del COP. Se sentenciará para condenar, para absolver y para sobreseer, como lo establece pues el artículo 355 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, ese
sobreseimiento surge a partir de otro acto, que en este caso se trata de una petición fiscal de sobreseimiento. También se podría llegar al sobreseimiento cuando se declara con lugar una excepción, pudiendo ser esa excepción la de acción promovida ilegalmente, es decir, la que está descrita en el artículo 28, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. En este caso sería la propia defensa quien está propiciando el sobreseimiento o poniendo la excepción de acción promovida ilegalmente. 28, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y si el juez, pues en este caso el juez de control, declara con lugar esa solicitud de sobreseimiento, entonces declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente, entonces el efecto de esa declaratoria de acción promovida ilegalmente, al igual que el indulto, la amnistía o la extinción de la acción penal, cualquiera de las hipótesis pues, que se encuentran descritas en el artículo 49 del Código Orgánico 49. Déjeme chequear un poco acá. No quiero incurrir en error. Las hipótesis de extinción de la acción penal presentes. Sí, efectivamente, en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. Así que deben tener los códigos. Así que debería ustedes hacerlo. Buscar la Gaceta Oficial. Buscar la Gaceta Oficial donde está el código para que no tengan problemas con códigos impresos, ya preimpresos, y mandarlo a empastar. Así que se trabaja un código. ¿Ok? Gaceta Oficial 6644, el 17 de septiembre de 2021. Bueno, entonces, en este caso estamos hablando de que el propio fiscal, como en el ejercicio de la titularidad de la acción penal, la titularidad de la acción penal la tiene el Estado, conforme lo establece el 285. 4 de la Constitución, el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, y la ejerce a través del Ministerio Público, el abogado del Estado, a través del cual ejerce la titularidad de la acción penal, que está en cabeza del poder público, el propio Estado, lo ejerce a través del fiscal del Ministerio Público. Entonces, ese fiscal del Ministerio Público, bueno, solicitará esa pretensión de sobreseimiento, bien sea porque considera que el hecho no existió, es decir, no existe el elemento fáctico, o bien sea que considere que no hubo participación del imputado en dicho hecho, es decir, ni como autor ni como partícipe, es decir, ni como perpetrador ni como partícipe del hecho, o considera que no hubo delito. Existen circunstancias que excluyen ese hecho de delito. Existe una causa de exclusión de la culpabilidad, existe una causa de justificación, existe o se da la inexistencia de condiciones objetivas de punibilidad, o se da sencillamente una excusa absolutoria en la cual se verifica que el hecho no configura un delito, o no existe la acción. Pero aquí, cuando yo me estoy hablando de la inexistencia de la acción, no me refiero a la acción de cometer el delito, es decir, a la acción desde un punto de vista sustantivo, la acción de matar, la acción de violar, la acción de lesionar, sino me estoy hablando de la acción como pretensión procesal, como les mencionaba anteriormente en la búsqueda del código, creyendo yo que me había equivocado. Algunas de las hipótesis que están descritas en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. A los que les guste rayar código al lado del numeral respectivo del artículo 300, donde se dice ausencia de acción, deberían colocar ver artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, y al lado del artículo 49 ver artículo 300 del Código Orgánico. A los que les guste rayar código, no voy a hacer una función de maestro de escuela. Cada quien, como se dice, perdona la expresión, mata a los piojos a su manera. Bueno, entonces, aquí sí viene una que está vinculado al ámbito de lo que nos ocupa,
porque puede ser que esa solicitud fiscal de sobreseimiento esté vinculado a la ausencia de una base material, es decir, la inexistencia de pruebas. Aquí, contrario a la promoción probatoria, más bien lo que se está hablando es de la inexistencia probatoria. No existe una base material. Recordemos que conforme al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que hablamos de la verdad material, la verdad que se reconstruye con pruebas, que en este caso serían pruebas de cargo, porque esas son las pruebas que imputan, las pruebas que intiman, a diferencia de las llamadas pruebas de descargo, que son las pruebas de la defensa. Aquí el fiscal del Ministerio Público revela una ausencia de base material y entonces revela una ausencia de contenido probatorio en esa investigación que asumió de la fase preparatoria del proceso penal y por lo tanto aquí solicita el sobreseimiento, estando de acuerdo el fiscal del Ministerio Público que el hecho se ocurrió, inclusive que ese hecho configura un delito, inclusive que en ese hecho participó quien ostenta la condición de imputado, o inclusive aseverando el fiscal del Ministerio Público que la acción penal no se encuentra prescrita, que se encuentra vigente, que no está extinta la acción penal. Aún y todo, está revelando la ausencia de una base material. Entonces, ese fiscal solicita el sobreseimiento. Aquí hay un tema muy interesante. Si el fiscal del Ministerio Público, ante esa pretensión de solicitud fiscal de sobreseimiento, puede ofertar pruebas, nos hacemos la pregunta, pudiera ofertar pruebas a los efectos de promover, a los efectos de probar el sobreseimiento. Pues la respuesta es no. Es decir, cuando el fiscal del Ministerio Público, conforme al artículo 300, en su último numeral, solicita el sobreseimiento por ausencia de base material, es porque lo está concretando con los elementos de convicción que está presentando en el expediente. Es decir, indica que no hay necesidad de acudir a un juicio oral y público para demostrar un sobreseimiento. Es decir, que él no se encuentra convencido de forma positiva, porque si no hubiese acusado, que él más bien se encuentra convencido de forma negativa. El policía mató a alguien que lo había amenazado previamente. Por cierto, que el policía lo hizo en un día que no estaba de guardia y estaba vestido de civil. Y entonces el otro le dijo, te voy a matar. Y el policía, encontrándose con su arma de reglamento, aún no estando de guardia y aún estando de civil, bueno, decide matar al otro. Entonces, es decir, aquí nos encontramos con una causa de justificación, la causa de justificación de la legítima defensa, descrita en el numeral tercero del artículo 65 del Código Penal. Por lo tanto, el fiscal del Ministerio Público no tendría por qué ir a probar en el juicio oral y público la existencia de una causa de justificación, sino que él está plenamente convencido de la existencia de la causa de justificación sobre la base de los elementos de convicción que se encuentran en auto, la declaración, la entrevista de testigos que en sede policial escucharon cuando el agresor injusto provocó previamente al que se defendió y el que se defendió en aras de salvaguardar su defensa, mató al agresor injusto. Ya se encuentra en autos, la experticia, la autopsia médico forense, en la cual se revela cuál fue la causa de la muerte. Ya nos encontramos con el resultado planimétrico acerca de la trayectoria de la bala, etcétera. Entonces, por lo tanto, si el fiscal acusaría es porque él no está de acuerdo con la existencia de una causa de justificación. Es lo que considera que nos encontramos que es un hecho antijurídico y que por lo tanto ameritaría que se demuestre en el juicio oral y público la existencia. Aquí no se trata realmente de una promoción probatoria, sino que sencillamente hay un explayamiento de los elementos de convicción. Prueba mal se podría llamar, porque las pruebas nacerían a partir de su ofrecimiento en la acusación. Hay una invocación de los elementos de convicción que se van a encontrar dentro del expediente y que iría a analizar el juez de control cuando tenga que declarar con lugar la solicitud fiscal de sobreseimiento.
aquí sobre este tema estamos hablando hoy en enero del año 2025. Hasta estas alturas todavía no se conoce una decisión de la Sala Constitucional sobre si realmente mantiene hasta ahora lo que debería, o por lo menos así yo lo entiendo, que se mantienen los efectos de la sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional, que todavía no ha sido decidido al fondo. Ahí fue una decisión de carácter cautelar en la cual se suspendió los efectos de la parte del artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, ese que habla de que cuando cuando el juez de control no está de acuerdo con la solicitud fiscal de sobreseimiento, remite las actuaciones al fiscal superior del Ministerio Público para que ese fiscal superior del Ministerio Público rectifique o ratifique la solicitud fiscal de sobreseimiento. Si rectificó, es porque considera que no es el sobreseimiento lo que debería haberse solicitado como acto conclusivo y le asigna las actuaciones a otro fiscal subalterno. Si por otra parte ratificó, entonces el mismo fiscal subalterno que había solicitado el sobreseimiento es quien tiene que insistir en presentar la solicitud fiscal de sobreseimiento ante el juez de control, y ese juez de control dictará la sentencia de sobreseimiento y también podrá dictar una opinión en contrario, es decir, dicta el sobreseimiento invariablemente, impretermitiblemente, siempre tendría, si está de acuerdo, que dictar el sobreseimiento ante la ratificación que haya hecho el fiscal superior del Ministerio Público. Entonces, pero puede colocar su opinión en contraria, lo cual para mí es un verdadero ejercicio de alcahuetería procesal. Es decir, un juez de control está dictando el sobreseimiento y después le engrapa la opinión en contraria, algo así como aquel tipo que le preguntan, bueno, ¿a quién quieres, al amante o a la esposa? Y el tipo dice, no me pongan entre la espada y la pared, las quiero a las dos, pues. Entonces, bueno, alguna especie de alcahuetería en la cual el juez de control presenta la solicitud, presenta la decisión de sobreseimiento y al mismo tiempo presenta su opinión en contrario. Entonces, de nuevo repito que no se volvió a publicar el Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021, se volvió a incluir esa parte del artículo 305 del COD, pero ya le he manifestado que previamente a dicha publicación del COD, ya en la redacción de la parte del artículo 305 del Código de 2012, que se copió exactamente en el Código 2021, entonces se había suspendido los efectos de esa decisión, profesor, y entonces si se mantiene suspendido, ¿qué ha decidido la Sala Constitucional? Bueno, que se remita las actuaciones a al mismo juez de control para que que se remita las actuaciones al fiscal subalterno, para que el fiscal subalterno que presentó la solicitud fiscal de sobreseimiento vuelva a investigar y verifique si encuentra o no prueba. Yo creo que no necesariamente tiene que ser fructuosa esa investigación. Si es infructuosa su investigación, si no obtiene esa base material, tendrá que volver a solicitar ese sobreseimiento. Recuerden otra harina de otro costal, que esto conlleva que cuando un fiscal solicita el sobreseimiento y el juez en definitiva va a dictar la decisión de sobreseimiento, previamente a ello tiene que notificar a la víctima viéndose querellado o no, a ver si la víctima presenta una acusación particular propia. Esto se deriva pues no de una decisión, no de una norma del Código Orgánico Procesal Penal, sino de otra sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 902 del año 18, es decir, la sentencia 902 de 2018 de la Sala Constitucional, que establece que cuando el fiscal presenta el decreto de archivo fiscal o la solicitud fiscal de sobreseimiento o sencillamente no acusa, ello tiene dentro del tiempo que está establecido, pues en el artículo 236, si hubiese una privativa de libertad, o 295, si se hubiese dictado una medida cautelar sustitutiva, el juez de control tiene que notificar a la víctima a los efectos de que la víctima pueda presentar su acusación particular propia. Ojo, y estamos hablando
en el procedimiento ordinario por delito de acción pública. Bueno, miren, por favor, como el tiempo se está acabando acá, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta clase para la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.